¿Qué define realmente al mensaje y a su historia? ¿Cómo ésta moldea nuestra propia realidad? El mensaje nunca es neutro y esta obra lo demuestra. ¿Es el papel del narrador el más importante en una obra? Kentucky Road Zero intenta darnos las respuestas a estas y otras tantas preguntas. Moldea su propio mundo a partir de ideas que trazan problemas como la economía depredadora actual, el rol de los que han partido y el interés por aquello que fue mejor en tiempos pasados. A lo largo de este video analizaremos la obra de Harvard Computer, publicada por Annapurna, titulada Kentucky Road Zero. Una obra muy especial y muy única que probablemente no va a dejar indiferente a nadie. Yo soy Letrados Geek y comencemos. ¿Cómo podemos definir a un videojuego hoy en día? ¿Es tan solo este un medio audiovisual interactivo que nos presenta historias interesantes? ¿O ahora lo podemos entender como algo mucho más profundo y hasta inclusive filosófico o moral? Hacer un análisis de Kentucky Road Zero es un poquito complicado. La verdad es que debido a varias razones. Primero, porque tendría que seccionar la historia en varias partes y cada una es igual importante que la otra. Lo otro que también tengo que mencionar es que debería mencionar o centrarme en su trama, en las influencias creativas que ha tenido esta, en el rol de la economía, cómo este juego finalmente le hace una crítica social al modo en el cual nosotros vivimos hoy en día y a la idea de la soledad, pero desde un punto de vista postmodernista. Tiene referencias literarias y artísticas variadas, y una de las que más me llamó la atención, la verdad, fue finalmente la relacionada con el escritor Gabriel García Márquez. ¿Por qué digo esto? Porque la obra finalmente bebe mucho de lo que es el realismo mágico. Vamos a partir primero analizando su historia. Sus ingredientes principales son finalmente los que toma directamente desde la música, desde el country que acompaña finalmente a casi toda la obra y desde un punto de vista literario el realismo mágico, tal como lo había mencionado anteriormente. Pero para ir en orden, vamos a analizar su trama desde un principio. Kentucky Road Zero es un juego de estilo clásico apuntar y hacer clic, con diálogos basados en cuadros de texto. No hay acertijos o juegos de puzzles típicos como en otros juegos de su categoría. El enfoque del juego es la narración de historias y la atmósfera a su alrededor. El jugador controla a Conway haciendo clic en la pantalla, ya sea para guiarlo a una ubicación o interactuar con otros personajes y objetos. El jugador también tiene la opción de elegir el diálogo de nuestro personaje principal, y ocasionalmente el diálogo de otros personajes que son secundarios. El juego está ambientado en varios lugares, entre los cuales Conway puede viajar usando su camión. Se muestra un mapa minimalista cuando se viaja por la carretera, y el jugador debe guiar el icono del camión al destino de su elección, principalmente en áreas donde el personaje ha sido señalado o guiado. A primera vista nos podría parecer que Kentucky Road Zero es un juego más click and point, pero cuando nosotros empezamos a ver sus diálogos nos damos cuenta de que algo no es igual. A diferencia de otros títulos, Kentucky nos posiciona en el papel de director de obra. Lo que estamos viendo concluirá de una manera determinada sin que nosotros podamos hacer nada para cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que elegimos cuando se nos presentan las opciones de cuadros de diálogo? La obra nos permite diseñar el entramado de su historia, nos permite dirigir el pasado y los pensamientos de los personajes que nosotros manejamos. Nos deja darle un trasfondo, es algo que ninguna otra obra posee, ya que finalmente a nosotros se nos permite indagar mucho más en los personajes que controlamos en esta historia. Una clase de títulos que nos permite entender las acciones de los personajes por medio de decisiones variadas de texto, en donde nosotros elegimos aquello que el personaje quiere decir, pero desde un punto de vista contextual, lo encontramos en juegos tan variados como Life is Strange, The Walking Dead, Eleanor o Until Dawn. Los diálogos nos permiten posicionarnos como si nosotros mismos estuviéramos decidiendo por ellos, pero la obra de Annapurna es muy distinta, ya que plantea que nuestras decisiones no afectan al devenir de la trama, sino lo que hay al fondo de esta. Quizás es un poco difícil explicar esto, pero la historia obedece también a su propio estilo, y es el que conocemos en literatura como realismo mágico. El juego nos presenta, o nos permite más bien dicho, decidir sobre el pasado y los sentimientos de los personajes. Así como por ejemplo nosotros al manejar a Conway podemos darnos cuenta de que el juego nos permite manipular el trasfondo de este.
no solamente las acciones que tiene a lo largo de la historia y de la búsqueda de la carretera cero, sino que también podemos influir directamente en el pasado del personaje, saber cuál es la relación que tiene con el ser y su señora, y cómo este se desenvuelve con otros personajes de la obra, los secundarios en este caso, que presentan dilemas complejos, al igual que este. Cosas como estas están presentes también en los otros personajes, los cuales también presentan dilemas éticos e inclusive morales. Pero cuando hablamos de Kentucky Road Zero, ¿cuál es la historia que hay detrás de todo? El punto de partida de este singular viaje no podría ser más mundano. Nuestra peregrinación comienza en compañía de Conway, un camionero entrado en años que trabaja como repartidor de una tienda de antigüedades de su jefa Lisette. En concreto, lo vemos disponerse a realizar una última entrega, ya que el negocio está a punto de cerrar. Cerca del anochecer llega a una solitaria gasolinería, en búsqueda de alguna indicación para tratar de llegar a la dirección de esa última entrega, la cual le está resultando ser totalmente esquiva. El encargado de la gasolinera nos explica que la única forma de llegar a nuestro destino será a través de una misteriosa ruta que discurre bajo las cavernas subterráneas de Kentucky, una suerte de autopista bajo la tierra, conocido como la Cero. ¿Qué es lo que hace especial a esta obra? A fin de cuentas, fue una historia que se desarrolló a lo largo de 10 años, un proceso bastante largo en donde muchas cosas cambian. Y también me asalta otra pregunta: ¿por qué llamó tanto la atención, sobre todo de la crítica, un juego tan distinto y que pareciera no pertenecer a este medio? La magna de Carver Computer es un hijo de su tiempo, de una época donde por aquel entonces emergente sector independiente del videojuego comenzaba a experimentar con otras formas de narrativa, con títulos como Dear Esther, Paper Please o Inside, dándole una nueva e imaginativa vuelta de tuerca a la forma en la que los videojuegos contaban historias, y con Telltale Games y su sistema de distribución episódica marcando tendencia. Kentucky Road Zero es en sí una obra muy surrealista y onírica, quizás categorizada como una road movie, influenciada por nombres como David Lynch, Gabriel García Márquez o Haruki Murakami, eterno candidato al Nobel, recordemos. Definida por sus propios creadores como una aventura de realismo mágico, este encantador viaje a lo desconocido busca su propio camino ajeno a etiquetas, deconstruyendo el género de la aventura gráfica para despojarlo de todo lo que lo caracteriza, salvo el control puntero y de los diálogos, para someter el desarrollo de la aventura bajo el yugo de una narrativa densa y con un ritmo magistral, que bebe con maestría de la influencia de los genios anteriormente mencionados, para tejer una ambientación única que nos absorbe por completo. En resumidas cuentas, esta obra nos presenta una historia profunda, conmovedora y completamente onírica, en donde el realismo mágico se nos presenta como principal telón de fondo. El realismo mágico se nos presenta como aquella corriente literaria en donde lo extraordinario puede ser ordinario, en donde lo anecdótico puede ser casual, en donde lo impresionante pasa a ser una línea más de nuestra vida. Casos concretos los tenemos, por ejemplo, como con obras como las de Gabriel García Márquez, a quien mencionamos anteriormente, o sobre todo la novelista chilena Isabel Allende. El realismo mágico se nos presenta en historias tan famosas como La Casa de los Espíritus, Cien Años de Soledad, o inclusive en obras de otro estilo, nacidas en medios ajenos a la literatura, como por ejemplo el anime Doraemon. Una forma de explicar el realismo mágico es explicando esta serie, en donde un gato robot del futuro llega al tiempo actual y le ayuda en su día a día a un niño común y corriente llamado Novita. Los personajes no se alarman por el robot y los inventos que este muestra. En ese mundo, todas aquellas cosas se toman como situaciones normales, cuando no debería de ser así. Esa es en sí la esencia del realismo mágico, que lo extraordinario nos parezca completamente normal. Kentucky Road Zero bebe de ideas que escapan al medio lúdico, inclusive se atreve a experimentar con mostrar un poquito más de historia entre los actos, entre actos que aparecieron de forma gratuita en la página web del juego y que, por extraño que parezca, los podemos encontrar inclusive en un canal de YouTube, el cual nos muestra la historia que está funcionando como trasfondo de la ruta que debe completar Conway y compañía. La historia juega entre lo místico e irracional. El elemento que termina de dibujar este universo es finalmente la economía. Hablar del quiebre del sueño americano sería solo tocar la superficie de Kentucky Road Zero. Este juego parece más bien el final del camino, una vez se ha roto esa ilusión, la secuela de un país que ha perdido el rumbo moral en favor del rumbo de las finanzas y el historial crediticio de sus habitantes.
En esta versión mágica y distópica de Norteamérica, las corporaciones son lo más parecido a un villano, y lo controlan todo, desde la electricidad hasta los medios de comunicación. Para las personas que han quedado enterradas con deudas, ya sea por pagar sus estudios, una hipoteca o mantener a flote un negocio, solo queda una última opción viable: entregar sus vidas sirviendo a dichas organizaciones. Esta distopía económica puede resultar exagerada en su pesimismo o incluso fatalista. Sin embargo, Kentucky Road Zero es lo suficientemente ambiguo y sensible como para no comprometerse a una ideología que pretenda ser una solución a todo esto. Es una obra política, mantiene un discurso consistente y crítico sobre el estado de la economía moderna, pero a medida que avanza es evidente que no tiene la respuesta a los problemas que plantea. No está interesado en tenerlas, tampoco al final la premisa sirve más como fondo para el viaje en el que estos personajes se embarcan, en donde encontrar la paz individual y en comunidad parece ser más urgente que cualquier otro tipo de problema presentado a nivel macro. El juego tiene capas narrativas. Primero nos presenta la historia. Segundo, nos presenta la temática, la cual queda muy abierta y lista de interpretaciones. Tercero, nos presenta problemas actuales. Y por último, nos hace reflexionar sobre estos mismos y su devenir. Es una obra de arte que no todo el mundo le va a gustar. Es densa en exceso y peca de ser muy lenta. El juego es 90% puro texto y se asemeja más bien a una obra literaria o inclusive al teatro. Kentucky Road Zero es una experiencia narrativa como pocas en el medio. Es una historia sobre la soledad de individuos perdidos en una economía quebrada, pero también es un viaje por escenarios surreales, místicos y memorables. No hay nada parecido a Kentucky Road Zero, y pocas obras pueden resultar tan cautivadoras y conmovedoras como esta. Espero que les haya gustado este video análisis. Ya saben qué hacer si les pareció bueno este contenido. Se pueden suscribir al canal. No olviden activar la campana de notificaciones para que así YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Soy Letrados Geek y hasta la próxima. Chao, chao.